بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, todas las gracias son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Los derechos de los no musulmanes en el Islam o en los países musulmanes o en la sociedad musulmana. ¿Cuáles son? Nosotros como no musulmanes, perdón, nosotros como vivimos con no musulmanes, tenemos que saber cuáles son los derechos de los no musulmanes sobre nosotros, ¿no? Es muy importante. ¿Cuáles son nuestros deberes hacia los no musulmanes? Porque son enseñanzas que tenemos en el Islam. Alhamdulillah, el Islam no ha descuidado ninguna parte o ningún lado que necesita saber el musulmán sin haber, digamos, comentado o haber informado o haber enseñado algo sobre el mismo. Entonces, de hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió, vivió entre no musulmanes, con judíos, ¿no? Con incrédulos, etcétera. También los no musulmanes, desde el inicio del Islam hasta el momento, o sea, siempre los musulmanes vivían, digamos, o con no musulmanes, o los no musulmanes como judíos, cristianos o de otras religiones, viven en países musulmanes. ¿Cómo podemos encontrar ahora en Egipto, en Siria, en Irak, en Palestina, ¿no? Etcétera? Estos países son musulmanes, son de mayoría musulmana, ¿no? Pero también encontramos a otras religiones, a seguidores o creyentes de otras religiones, como judíos, como cristianos, católicos o ortodoxos, o también de otras religiones, ¿no? Y viven hace años con los musulmanes. También en el Al-Ándalus, cuando estaba bajo el gobierno islámico, pues vivían musulmanes, cristianos y judíos, así todos juntos. Pero cuando empezaron las cruzadas, pues tanto musulmanes y judíos fueron, digamos, eh, fueron votados y fueron perseguidos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los derechos en general de los no musulmanes, eh, primero en países musulmanes? Los no musulmanes tienen el derecho de vida, el derecho de estudiar, el derecho de negociar y comerciar, el derecho de trabajar, el derecho de vivir, ¿no? En países musulmanes, el derecho de practicar su religión en países musulmanes, el derecho de proteger sus templos, iglesias, ¿no? Eh, el derecho eh, o sea, de la protección, de la defensa, ¿no? De defenderlos, ¿no? O sea, estamos hablando de los derechos de todos los ciudadanos, musulmanes y no musulmanes, musulmanes y no musulmanes. Entonces, que son derechos ya fundamentales, que son derechos fundamentales. Entonces, tenemos el derecho de la vida, de la propiedad y la dignidad, ¿no? Tenemos el derecho de la libertad de religión, ¿no? Eh, de la
digamos, casi tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, ¿no? De repente puede haber alguna diferencia entre los dos por la religión o por eso pueden tener diferencias en los derechos o en las obligaciones. También podemos encontrar que el Islam, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos enseña que es una obligación ser justo con el no musulmán. Y sobre todo, y aquí tenemos que mencionar algo muy importante, sobre todo con dos religiones en especial, con los seguidores del judaísmo y los seguidores del cristianismo, ¿no? Los seguidores del judaísmo y los seguidores del cristianismo, ¿no? Entonces, luego, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, ¿cómo llama a la gente de estas dos religiones? Los llama la gente del libro. Miren, miren la expresión que ha utilizado Allah subhanahu wa ta'ala para enseñarnos el respeto, ¿no? La gente del libro, ustedes que tienen un libro, ¿no? Ustedes que han recibido un libro, ¿no? O sea, y el libro es un honor, o sea, el libro es conocimiento, es información, es sabiduría, enseñanzas, etcétera, etcétera. Miren cómo Allah subhanahu wa ta'ala los llama en el Corán, los llama en el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, si queremos hablar del Corán, nos permite, ¿no? Sobre todo con estas dos religiones, nos permite comer su, digamos, su comida, ¿no? Es decir, de la carne, de los animales, obviamente, que para nosotros son permitidos, eh, su, eh, su consumo, ¿no? Cuyo consumo es permitido para nosotros los musulmanes, ¿no? Como vaca, cordero, ¿no? Cabra, pollo, etcétera, ¿no? Si es que ellos hacen el mismo sacrificio que se hace en el Islam, ¿no? Aunque no dicen Bismillah, aunque no dicen Allahu Akbar, aunque no cumplen con las condiciones que nosotros normalmente debemos cumplir, igual la podemos comer. Si cumple con estas condiciones, la podemos comer. No solamente esto, sino el Islam nos permite a los musulmanes, eh, sobre todo en casos, ¿no? Digamos, o sobre, en casos o no se recomienda mucho, o también depende de la situación de cada uno. El Islam nos permite casarnos, que los musulmanes se pueden casar con mujeres de estas dos religiones. Y mujeres que no son de estas dos religiones, sino que son de religiones que creen en otros dioses que no sea Allah, no. De esas dos religiones, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña cuáles son las personas que más cerca a nosotros, cuáles son los seguidores, ¿no? De estas dos religiones que son más cercanos a nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala dice que son los cristianos, los cristianos. Y en cuanto a los judíos, ¿no? Ellos eh, tienen más, o sea, enemistad, ¿no? Con los musulmanes que los cristianos.
Y esto justo es lo que está sucediendo en Palestina, lo que ha sucedido, como hemos visto en vivo, en estos 2 últimos años, ¿no? En estos 2 últimos años. Entonces, el Islam garantiza a los no musulmanes, les garantiza la libertad de religión. El Islam no obliga en un país musulmán, no obliga a nadie que no es musulmán a, a volver al Islam o abrazar el Islam, ¿no? Sí, tenemos la obligación de aconsejarles, ¿no? De hablarles, ¿no? De, o sea, enseñarles, pero no de obligarles, pero no de obligarles. Aquí tengo una alea muy significativa, aunque todas las aleas son significativas, pero necesito ver la traducción. Un momentito, por favor. Ya, aquí está. Mm, Perdón. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que quiere decir en español. Si alguno de los idólatras te pidiera protección, dale asilo para que así recapacite y escuche la palabra de Dios. Luego, si no reflexiona, ayúdalo a alcanzar un lugar seguro. Esto es porque son gente que no sabe. Miren, hermanos y hermanas. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala habla de si un musulmán, no, perdón, si un idólatra, si un no musulmán, ¿no? En general, un no musulmán, de repente es vecino o es de un país vecino o lo que sea, viene, te pide al Estado, pide al gobierno, pide al policía, pide a un ciudadano, ¿no? ¿Qué les pide? Pide protección, ¿no? Supongamos además que musulmanes y no musulmanes están en un combate. Uno se enfrenta contra el otro. Y viene uno de los no musulmanes al ejército de los musulmanes a pedir protección, ¿no? O por él, por su familia o por todo el ejército, ¿no? El no musulmán. Los musulmanes deben darle protección. Él ha pedido protección para él o para el ejército, entonces deben darle asilo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice, si alguno de los idólatras te pidiera protección, dale asilo para que así recapacite. Dale asilo, ¿no? Y ahí eh, escuche la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Luego, si no reflexiona en la verdad de la palabra de Allah, ayúdalo a alcanzar un lugar seguro. Miren, subhanallah. Ayúdalo a alcanzar un lugar seguro, o sea, llévalo hasta su casa, ayúdalo a que llegue a su casa, ¿no? Para que llegue sano y salvo, ¿no? O a su país o lo que sea. Miren lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los musulmanes, ¿no? Lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena hacer, ¿no? A los musulmanes, subhanallah. También aquí encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala nos, eh, nos enseña que debemos ser justos y decir la verdad, ¿no? Aunque sea a favor de los no musulmanes, aunque sea a favor de los no musulmanes, porque el Islam
no hace diferencia en cuanto a decir la verdad. Perdón. Porque el Islam no hace diferencia en cuanto a decir la verdad entre musulmán y no musulmán. En cuanto a ser justo, ¿no? Y hacer justicia entre musulmán y no musulmán. No. El Islam queda el Islam. ¿No? Las enseñanzas del Islam deben ser practicadas, sea con un musulmán o con un no musulmán. Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que quiere decir en español. Oh creyentes, sean responsables con los preceptos de Dios. Sean justos cuando den testimonio. Que el rencor que sienten no les conduzca a obrar injustamente. Hasta que si tú sientes rencor hacia una persona, sea musulmana o no musulmana, normalmente hacia un musulmán no debe haber, hacia un no musulmán por algún motivo, hacia también un musulmán por algún motivo, ¿no? Pero si es cuestión de dar testimonio, Allah nos dice, sean justos cuando den testimonio, que el rencor que sienten no les conduzca a obrar injustamente, es decir, no les conduzca a no hacer justicia, a no ser justos. Sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad. Y tengan temor de Dios, porque Dios está bien informado de lo que hace. Miren, ¿no? También el Islam nos enseña a respetar, ¿no? Por ejemplo, al vecino, ¿no? El Islam nos permite, nos ordena a respetar al vecino, ¿no? Musulmán o no musulmán. Y el vecino, sea musulmán o no, en el Islam tiene un derecho más que cualquier otra persona, porque es vecino, ¿no? Tiene derecho de vecindad, tiene derecho de vecindad. Bien. Y también el Islam nos permite, eh, si ellos nos invitan, o sea, aceptamos, ¿no? Su invitación. Si tiene, digamos, un, el nacimiento de un hijo o el matrimonio, el Islam nos permite, eh, y es más, nos recomienda, ¿no? Felicitarles, ¿no? Felicitarles. También, si es un momento de tristeza, acompañarles siempre y cuando, ¿no? Cumplamos con las enseñanzas del Islam. O sea, eso no debemos olvidar, ¿no? Siempre y cuando, o sea, no siempre y cuando respetemos las reglas del Islam, ¿no? Las reglas del Islam. Si es un momento de tristeza por la muerte de un familiar, les acompañamos, ¿no? Tratamos de pedir por ellos los vivos, ¿no? Que Dios les dé paciencia, que sea su última tristeza en esta vida, ¿no? Algo así, ¿no? Hacerle recordar que así es la vida, todos moriremos, etcétera. Entonces, eh, y ahora, el musulmán en un país no musulmán, ¿no? Eh, el musulmán debe respetar las leyes del país no musulmán, ¿no? Eh, el musulmán debe respetar, ser bondadoso y tratar bien a sus padres no musulmanes, ¿no? A sus hermanos y hermanas, ¿no? Tiene la obligación de visitarlos, ¿no? De visitarlos. O sea, digamos, puede visitarlos, es bueno, es recomendable, ¿no? Si sus papás
que no son musulmanes necesitan ayuda, debe ayudarles, ¿no? O su hermana, su hermano debe, ¿no? Eh, o sea, él debe practicar el Islam como, como Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero nos enseñan. Entonces, hay varios derechos, ¿no? Y deberes, digamos, que nosotros tenemos hacia, ¿no? Los no musulmanes, así como los no musulmanes tienen sobre nosotros, ¿no? Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos enseñe siempre la verdad y que nos guíe por el buen camino. Allahumma amin. Y ahora pasamos por si tienen algunas preguntas o dudas al respecto.